Bueno, inducción matemática, ¿no? Y la primera información que van a encontrar en Internet, pues en la Wikipedia, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a iniciar de la siguiente forma, ¿no? Menciona, ¿no? Y dice, en matemáticas, la inducción es un razonamiento que permite demostrar proposiciones que dependen de una variable. Pero, ¿qué tipo de variable, no? Continúa. Que toma una infinidad de valores enteros. Bien. Y bueno, pues aquí seguramente hay alguna interpretación que más adelante también vamos a comentar. En términos simples, la inducción matemática consta en el siguiente razonamiento, o consiste. Y bueno, tal vez este razonamiento, como ya lo habíamos visto, ¿no? En alguna clase, son, son tales que a partir de una premisa se puede obtener, de premisa se puede obtener conclusión, ¿no? Y justamente es eso lo que está aquí. Está imbuido justamente en el modus ponens, bien, este razonamiento. Ahora, pues hay varias formas de poder introducir, ¿no? Ese razonamiento, ¿no? ¿Y en qué consiste? Estas dos, por ejemplo, ¿no? Son dos formas de mencionar esa inducción. Bueno, por lo general, para acompañar a la idea, una, un efecto físico que todos conocemos, ¿no? El dominó. Si una ficha cae, pues eso implica que todas las que están por delante, pues tengan el mismo efecto, ¿no? Y puedan caer. Bien. Bueno, a pesar de mencionar algunas cosas más, algo importante les voy a hacer referencia a eso. Miren, esto es muy importante. Por ejemplo, no sé, eh, voy a establecer lo siguiente. A ver, aquí por necesidad le voy a ponerle uno y escribo. A ver, no sé si me ocurre alguna propiedad. ¿Dónde están mis ejemplos? Aquí. Un momentito, aquí está. Ya. Entonces, esta es una fracción y voy a escribir lo siguiente. Dice, pues, es esto. Uno, uno por dos, más una fracción, ¿no? Uno, dos por tres. Uno y tres por cuatro. Esto va a ser. ¿Alguien podría decirme el, la cuarta fracción? Entonces, lo que hacemos es inmediatamente es reconocer algún patrón, ¿no? Uno, dos, dos, tres, tres, cuatro. Y bueno, estaríamos tentados aquí a escribir 4, 5, ¿no? En el numerador, pues todos tienen. Y así podría seguir con esa idea. ¿De qué forma podemos generalizar esto? Bueno, como en el numerador siempre tenemos uno, en el denominador tenemos un producto, que es justamente el producto de dos números consecutivos, ¿no? Aquí está el número n, pues, y el consecutivo sería n más uno. Ya. Ok, esta es una suma finita, por supuesto. Y algo interesante que podríamos hacer tal vez es preguntarnos por esta suma. Bien. Y el resultado pues va a variar seguramente, ¿no? Dependiendo de cuántos de estos estamos sumando, ¿no? De cuántos de estos estamos sumando. Hay una forma de poder encontrar esta suma inmediatamente. Justamente es n por n entre n más uno. Ya. Bueno, aquí estamos mencionando una suma finita de fracciones y este es su resultado, ¿no? Y lo que involucra aquí es justamente que dado un valor n, ¿no? Que en este caso lo que representa, además de el producto en el denominador, es la cantidad de factores, la cantidad de sumandos que hay aquí. Bueno, ¿qué pasaría si n fuera 3? Bueno, tendría seguramente pues
la fracción 1/3 por 4, ¿no? Y este 3 en particular, además de, como les decía, ¿no? Ser un factor en el denominador, representa justamente la idea de sumar 3 veces este tipo de fracción, ¿no? Justamente. Y si fuera 4, pues justamente estaríamos sosteniendo 4 fracciones a sumar. Ya, ese es entonces un papel también que es importante destacar. Ahora, pues, si nosotros reemplazamos esto por 3, aquí sería 4, tendríamos que realizar esta suma, ¿no? Esas 3, justamente. Y bueno, nos podríamos tomar la molestia, ¿no? De sacar un, un común denominador, ¿no? Y empezar a sumar. Sin embargo, ese resultado puede obtenerse inmediatamente empleando esta igualdad, ¿no? Justamente, ya que n era 3, pues simplemente reemplazamos 3 y 3. Entonces, la fracción resultante aquí, a la suma de estos dos, sería simplemente 3/4, ¿no? Como si fuera una fórmula. Bien, esta es una, como ustedes notarán, ¿no? Es una proposición, es una afirmación, ¿no? Esto es igual a esto, ¿no? Para todo número n natural, esa fracción es igual a esta otra. Ya, es una proposición. Bueno, proposiciones como esta ustedes la van a encontrar en varios lugares, ¿no? Sobre todo en su práctica. Ya podríamos haber creado otro tipo de proposición, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? Vamos a mencionar aquí algunos de sus ejercicios. Miren, estas, por ejemplo. Ahí está. Probar por inducción matemática, ¿no? Que para cualquier número natural entero, natural, supuesto natural n, se cumple esto. Estas son algunas de las proposiciones que hacen referencia a un n, ¿verdad? Ahí está. Ok, entonces, eso es importante mencionar, ¿no? Eso es importante. El valor n que reemplacen aquí, pues justamente se calcula de forma simultánea el valor de las sumas, ¿no? Ya podrían ser otro tipo de expresiones. Incluso podríamos adoptar notaciones, ¿no? Porque como es una suma, hasta podríamos escribir esto, ¿no? Justamente la sumatoria de qué tipo de fracciones, ¿no? Es suma de esta expresión, ¿bien? La expresión se llama pues 1 i por i más 1, donde i, la sumatoria, ¿no? Va a empezar desde 1 y va a ir hasta un determinado n, ¿no? Esto también podríamos escribir, ¿no? En lugar de esta suma, ¿no? Es una notación solamente. Bueno, solamente es una notación, ¿no? Y por supuesto que la proposición que está ahí arriba, pues sería que la sumatoria de esa expresión es igual a n por n más 1, ¿no? Si nosotros quisiéramos calcular, como ya lo había mencionado, la suma de esas 3 fracciones, pues simplemente reemplazo aquí, ¿no? 3 y aquí sería 4. Y ya había calculado esa suma, ¿no? Ok. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y ahora vamos a comentar lo siguiente. Miren que incluso si n fuera, por supuesto, 1, ¿qué tendríamos? Bueno, 1 significaría para nosotros realizar la suma de una fracción, ¿no? Una sola. Y bueno, seguiría siendo la misma, ¿no? Es más, no tendríamos que realizar ninguna otra suma adicional. Si n fuera 1, pues esto es 1, 2, ¿no? 1 por 2. No, solamente tendríamos una fracción. Ya que si fuera 3, pues tendríamos la suma de 3 fracciones, ¿no? Entonces, como es 1, tendríamos simplemente esto, ¿no? A ver, si reemplazamos esto aquí, pues miren, 1, 1, haciendo los cálculos sería un medio, ¿no? Que justamente es igual a esta fracción, ¿no? A realizar, mm, valga valga el término, ¿no? A realizar tan solo esta suma. Bien, es igual, ¿no? Es igual. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a tomar la molestia de calcular esta de acá? ¿Ves? Entonces, si yo realizo la suma de las dos primeras fracciones, ¿qué es lo que tendría? Como un denominador sería pues 6, ¿no? Después tendría que hacer las cuentas aquí. Sería un medio, esto es 3, y aquí
Esto sería 1. Así, ¿no? La suma de las fracciones. En total, pues esto nos resulta en 4/6. Y por supuesto que al reemplazar aquí la suma de dos fracciones, pues, ¿qué tendríamos? Por ese otro lado tendríamos pues 2/3, ¿verdad? Y bueno, a pesar de no tener tal vez el mismo numerador y denominador, estas dos fracciones son iguales, ¿no? Son iguales. Bien, es eso. Ok. Si intentamos hacer lo mismo con estas tres fracciones, pues miren que realizando el proceso directo aquí, sin emplear esa expresión, ¿qué tendríamos? De nuevo, ¿no? Un común denominador, esto sería pues 12, aquí tendría 6, aquí tendría 2, aquí tendría 1. Ahora, ¿cuánto es esto? Bueno, esto pues es 12, 6, esto sería 9, ¿no? Que es justamente una fracción que resulta de la misma forma aquí, ¿no? Allí emplaza 3. Y aquí 3 más 1 es 4. Ahí está, ¿no? 3/4. Son iguales. Entonces, pues, uno está tentado, ¿no? A decir que, bueno, seguramente que cuando realicemos esta suma, ¿no? Seguramente el resultado que encontremos va a ser igual al resultado que figure aquí, ¿verdad? Porque tal parece ser que esta fórmula es lo que calcula, ¿ya? Ese es un razonamiento que es muy natural a nosotros, ¿no? ¿Verdad? Que porque se cumplen unos cuantos, significaría que cualquier otra suma con la cantidad de fracciones a sumar eh, siempre va a ser igual a esta expresión, ¿no? Estaríamos tentados, ¿no? A mencionar eso. Bueno, una cosa es comprobar, ¿no? Que esto sucede. Bien, podría suceder tal vez hasta una determinada fracción, ¿no? ¿Qué tal las cien primeras fracciones? Puede que sí, ¿no? Y tal vez para la siguiente no funcione, ¿no? Y aunque nos tomásemos el tiempo para realizar esos cálculos, quién sabe, tal vez para el siguiente, para 101 tal vez esto falle, ¿no? Para la suma de 101 fracciones, puede que falle. Entonces, a la solución de este tipo de inseguridades, bien, porque claramente podríamos describirla de esa forma, ¿no? Es donde interviene el principio de inducción matemática. Bien, principio, ¿no? Ahora, pues este principio de inducción matemática, como les había mencionado, eh, tiene base en un razonamiento. ¿Ya? Y para nosotros, pues, un razonamiento es el siguiente, ¿no? Si tienes, qué sé yo, voy a mencionarlo de esta forma, una afirmación y también tienes otra que depende de esa misma y que concluye Q, entonces, pues, se concluye Q finalmente, ¿no? O dicho de otra forma, tal vez mucho mejor sería la siguiente. Si tenemos una regla, P entonces Q, ¿no? Una premisa, y nosotros pues obtenemos P, pues claramente vamos a obtener Q, ¿no es cierto? Ese es el razonamiento más natural, ¿no? Modus ponens. Y bueno, lo voy a dejar ahí, ¿no? Para que vean qué relación tiene con el principio de inducción matemática. ¿Ya? Sobre este mismo ejemplo podemos hacer lo siguiente. Eh, como premisas lo voy a establecer aquí. ¿Ya? Entonces, les había dicho, ¿no? ¿Qué pasa si n fuera 1? Aquí vamos a escribir. ¿Qué pasa si n fuera 1? Entonces tendríamos la fracción, pues, 1. Miren lo que voy a escribir, ¿no? Voy a interpretar esta proposición. ¿Qué pasa si n fuera 1? Bueno, pues en el primer miembro tendríamos, pues, 1 por 1 más 1. ¿Igual a qué? Estoy reemplazando 1 simplemente, ¿no? Y aquí tendría, pues, 1 y 1 más 1, ¿no? Y esto, pues, ¿qué sería? Esto sería un medio, y aquí también un medio, ¿no? Se cumple, ¿no? Que es justamente lo que habíamos hecho antes, ¿no?
Después podríamos hacer lo mismo cuando n es igual a 2. Y de nuevo, ¿no? Tendríamos que tener aquí entonces pues una suma, ¿no? No estoy haciendo nada más que volver a escribir lo que les había mencionado, ¿no? Hacer el cálculo de esas fracciones. Ya. Si fuera 2, pues significa que tengo que sumar las dos primeras fracciones, ¿no? Y en este caso justamente es esto. Es lo que estoy calculando, ¿no? Igual a qué, bueno, reemplazo 2 ahí. 2 y 2 más 1. Y esto, pues, por supuesto que va a ser igual, ¿no? Sería aquí era 3 y 1, ¿no? Sería 4 y aquí abajo 6. Y por supuesto que es igual a 2 tercios, ¿no? También se cumple, ¿no? Y nos podríamos cansar de esta forma, continuando, ¿no? Porque tan solo habríamos hecho ciertos casos, ¿no? Ok, voy a buscar un poco. Y aquí. Todo lo que les comento tiene su importancia, ¿ya? Porque, bueno, tampoco me gustaría simplemente resolver ejercicios, ¿no? Porque van a ver que al final de todos esos ejercicios tan solo voy a estar haciendo operaciones aritméticas. El corazón de la inducción matemática es comprender justamente esta, este razonamiento. Bueno, entonces lo que yo hago es lo siguiente. Sería interesante, ¿no? Contar con una herramienta, además de simplemente reemplazar qué pasa con n igual a 2, qué pasa con n igual a 3, ¿verdad? ¿Qué pasa con n igual a 4, ¿no? Sería interesante encontrar una herramienta, una afirmación que nos permita hacer esto eh, progresivamente, ¿bien? Que nos permita hacer esto progresivamente. Y es justamente la proposición que yo voy a escribir aquí, que yo voy a escribir. Ya, aquí le voy a ponerle y ya, ese es el ejercicio 1, así le vamos a llamar. Aquí voy a colocar 2 y. Entonces, ¿qué les parece esta afirmación? Es una afirmación, es una proposición que depende del, de la hipótesis, ¿no? Y dice, pues, si se cumple, no, si la proposición, la propiedad se cumple para un K, ya, un K que vamos a iniciar con esto, con los naturales, entonces se cumple, la propiedad me refiero, ¿no? Entonces la propiedad se cumple para K más 1. Ya. Esta justamente es la idea de poder hacer todo este proceso. Bien. ¿Cómo funciona? Es divertido saber cómo funciona. Bueno, miren, aquí ya hemos comprobado que se cumple para n igual a 1, ¿verdad? Y 1, pues justamente es un entero. Si nosotros logramos demostrar esta afirmación, ya, que creo que es la fundamental, pues esto nos va a devolver estos mismos valores. Nos va a decir que sí se cumple. Mire, se cumple para n igual a 1, ¿verdad? Se cumple. Ya, ahí está, se cumple. Entonces, como sé que la propiedad se cumple para 1, que es natural, entonces, ¿para quién se cumple automáticamente? Para el siguiente, ¿verdad? 1 más 1, 2. Se cumple para el siguiente, ¿no? Así pues, sin necesidad de tener que verificar que aquí se cumpla, pues solamente me sujeto aquí, ¿verdad? Me sujeto ahí, ¿no? Ahora, pues, eso es sabiendo que se cumple, ¿no? Cuando n es igual a 1. Vamos a marcar esto aquí. Sí, se cumple para n igual a 1, ¿no? Y como de nuevo repito, se cumple para n igual a 1, claro, se cumple, ¿no? Se está cumpliendo la hipótesis. Entonces, ¿para qué valor también se cumple? Se cumple para 2, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer inmediatamente es esto, se cumple para n igual a 2. Y voy a aplicar el mismo juego, ¿no? Ahora que ya sé que se cumple para n igual a 2, voy a volver a utilizar esa hipótesis, ¿no? ¿Se cumple para 2? Claro que sí. Entonces, ¿para quién ya se cumple? Para 3, ¿verdad? Ah, bueno, entonces marco esto, se cumple para 3. Y lo mismo, ¿no? Voy a seguir aplicando esta idea. Se cumple para n igual a 3. Ah, bueno, claro, se cumple para n igual a 3. Esto es correcto, es verdad. Entonces, ¿para quién se tiene que cumplir? Para 4, ¿verdad? Para 4 se tiene que cumplir.
Ah, bueno, esto ya está. Y miren que sin necesidad de tener que aquí demostrar, trabajar las sumas, ¿no? Sin tener que hacer todos esos cálculos, pues puedo sostenerme justamente en esta afirmación y como fichas de dominó, justamente, ya se puede saber que se va a cumplir para cualquier cantidad de fracciones que voy a sumar aquí, ¿no? En pocas palabras, se va a cumplir para cualquiera que sea el valor n que seleccionemos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Por eso justamente había mencionado esto. Ya. Ahora, ¿cómo es que están relacionados uno y 2i con esta afirmación? ¿Ya? Bueno, viene de esta forma, ¿no? De hecho, lo que voy a escribir aquí adyacente es esto, ¿no? Aquí está uno y aquí está 2i. Bien, esta es la regla, ¿verdad? Aquí está, eso es una implicación, ¿no? Es una regla. Y nosotros sabemos que se cumple P, es decir, que se cumple uno i, ¿no? Entonces, como tienes esta premisa y tienes esta otra, ¿qué vas a ir concluyendo? Q, a cada dato, ¿no? Como aquí lo hice justamente. Por eso es que está relacionado con eso, ¿no? Y es justamente lo que menciona aquí, lo que se menciona ahí. Se refiere justamente a ese razonamiento, ¿no? Razonamiento, ¿verdad? Es modus ponens, ¿no? Porque esto es un razonamiento, ¿verdad? Es un y así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el corazón de la inducción matemática? En un primer vistazo, es justamente aquí, radica aquí. Si nosotros logramos demostrar esta afirmación, pues el que cumple lo reemplazamos, ¿no? Progresivamente, ¿no? Como una ficha, se van a ir cayendo. Ya, esto es lo importante, ¿verdad? Así es como se utiliza, ¿verdad? Así es como funciona. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? El objetivo entonces va a ser demostrar esta afirmación. Ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, demostrar esta afirmación, ¿qué significa para nosotros? Bueno, es una implicación, ¿verdad? Tenemos una hipótesis. Seguramente vamos a tener que partir de la hipótesis y llegar a nuestra tesis. O de alguna otra forma indirecta también podríamos demostrar esto, ¿no? Porque esta es una proposición, ¿ya? Ya después, habiendo demostrado que se cumple para n igual a 1, recién podemos, como el juego, ¿verdad? Como un juego, ir reemplazando esto consecutivamente para descubrir que los otros también cumplen y hacer el mismo, ¿no? Emplear la misma afirmación y pues descubrir que los otros, ¿no? Eso es ya por inducción se va a cumplir. Justamente por eso es el nombre, ¿no? Bueno, ya. Entonces, empecemos, a ver. Y vamos a empezar con este ejemplo. Ah, sí, Sí, adelante. dice uno y es la base de inducción, ¿no? Exactamente, sí. Le llaman la base de inducción. Y el Y 2, bueno, dime. paso inductivo. Y el paso 2 correcto se llama el paso inductivo, ¿no? Y Ah, justamente es una afirmación que nos brinda eso, ¿no? Que nos brinda ese paso que se hace para el siguiente, ¿no? Paso de inducción. ¿Y por qué le llaman paso base? Pues gracias a la intervención de ese primer paso, pues es que a través de de 2i, el paso de inducción, pues podemos ir caminando, ¿no? Sí. Esos nombres también les podríamos dar, ¿no? Eso es correcto también. Bueno, a ver, ¿alguien más alguna consulta? Son nombres que le podemos dar. Bueno, ahí está. A ver, entonces empecemos con la primera. Espera, ese es spoiler. Ya, a ver, vamos a continuar con esto. Sí. El- no es esto. Ay, no, creo que ya no funciona. A ver. Vamos a copiar. Bueno, entonces, algo también que es muy importante es lo siguiente. Cuando se realiza algún tipo de solución, bueno, hay varias formas de poder encontrar la solución, ¿no? Hay varias formas de encontrar. Hay unas que, por supuesto, dependen de lo que estemos haciendo.
Y hay otras que son más libres, ¿no? Podemos empezar a argumentar, ¿no? Y escribirlas, ¿verdad? En cambio, aquí les voy a recomendarles, como también lo hacía allá en mis tiempos, es decirles, bueno, al menos aquí la solución tiene un esquema, tiene una estructura de darle solución. Bien, ustedes pueden tomar eso también. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí primero es lo siguiente. Voy a mencionar a la proposición. Bien, porque lo que nosotros vamos a hacer, antes aquí, antes de continuar, es lo siguiente. Les había dicho, ¿no? Esta igualdad se cumple para todo n, cualquier número que me den, ¿no? Y bueno, esa afirmación que a pesar que no la escribí aquí, lo voy a hacer, ¿no? Para todo, aquí, ¿no? Para todo n. Bien. ¿Qué dice pues entonces? Dice pues, esta igualdad, en donde interviene n, ¿no? Se cumple para todo n. ¿Ya? Esa es una afirmación, ¿verdad? Esa es una proposición cuantificada. La podríamos escribir de esta forma, ¿no? ¿Qué les parece si a esa propiedad, que justamente depende de n, si la decíamos, ¿verdad? Una proposición, pues lo voy a escribir aquí, ¿no? Uno, uno por 2 más, uno 2 por 3 más, aquí uno por n más, por n, sí, es igual a n más 1. Ya. Le voy a ponerle c aquí. Esta línea, la que estoy escribiendo, y le voy a cambiar el color también, es un equivalente a la afirmación que está ahí arriba. Entonces dice lo siguiente. Para todo n, o de cualquier otra forma, si lo vamos a escribir para todo n, que es un número natural, se cumple esto, ¿no? Sí. Esta, este de aquí es un equivalente a la afirmación que está ahí arriba. Es, ¿no es cierto? Si declaramos a esa proposición abierta que depende de n, de esta forma, pues diríamos lo siguiente, ¿no? Para cualquier número natural, n, se cumple esto. Ya, esa es una afirmación, ¿no? Es una afirmación. Como esta, por ejemplo, ¿no? Para todo x, que es un real, x al cuadrado es mayor o igual que cero, ¿verdad? Si le damos un nombre aquí y escribo, qué sé yo, r de n, pues estaría diciendo eso, ¿no? En donde, así podemos agregar, r de n, pues es igual a x cuadrado. Perdón, aquí me estoy equivocando. R de n es una proposición que significa pues, que x al cuadrado es mayor o igual que cero, ¿no? Es una proposición, como aquel que dice, ¿no? Que Juan, o un tal x es alto, un tal x al cuadrado es mayor o igual que cero, ¿no? Y aquí también la proposición es igual, ¿no? Son proposiciones. Pero bueno, así es más o menos, ¿no? Así está la proposición entonces. Ya, ¿y por qué justamente le damos este nombre? Porque en la solución, para una mejor estructura, ¿no? De la solución, eso es lo que vamos a requerir. Ya, entonces, paso de base, vamos a establecer lo siguiente. Voy a escribir esto. Son pequeñeces, ¿no? Y bueno, esta proposición evaluado en uno, justamente esto que significa para nosotros cuando n es igual a uno, ¿verdad? Lo que escribimos aquí abajo, justamente. ¿Qué pasa cuando n es igual a uno, ¿no? Y en este caso, como ya tenemos una proposición, pues podemos escribirlo de esta forma, ¿no? Deberíamos demostrar que esto se cumple, ¿no? Lo cual es sinónimo de mencionar, ¿no? Que es verdad. Ya, eso. Y voy a escribir esto así de esta forma. Sí. No es que viene a demostrarse que esto deberíamos concluir, ¿no?
Me refiero simplemente a P evaluado en U. ¿Ya? Y bueno, por supuesto que vamos a demostrar que es verdad, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir lo siguiente, una demostración. Y simplemente interviene, ¿no? Esa expresión, como la hicimos arriba. Entonces, de este lado voy a escribir a, a, es- a esa expresión, pero cuando n es igual a uno sería aquí uno por uno más uno, ¿no? Lo que hicimos arriba, justo. Va a ser uno más uno. Y aquí nos podemos tomar todo el tiempo posible, ¿no? O simplemente podríamos decir que haciendo cuentas fuera, pues es verdad. Ya, pero aquí está, ese es el proceso. Y esto, pues, es verdad, ¿no? Ya, claro que es verdad, ¿no? Es más, escribir esto, pues, estaría pues, redundando en lo mismo, ¿no? Claro que un medio es igual a un medio, ¿no? A eso me refería. Por eso es que lo escribía sí, en resaltar. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el paso de inducción? A ver, no me queda espacio aquí. Ya, voy a aumentar una hoja. Y 2i. Aquí tengo que demostrar una afirmación, ¿verdad? Y la afirmación, ya que contamos con la proposición, está acá, la voy a llevar. Solamente eso. Esto es lo que estamos queriendo demostrar. Ya es lo que estamos queriendo demostrar. Y aquí me voy a llevar esto. Y entonces empiezo, ¿no? La proposición que debemos demostrar es, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esto deberíamos demostrar. Y bueno, escribir todo esto en su textual. Vamos a buscar un equivalente para esto. A ver, ¿cuál sería el equivalente a esta proposición empleando esta expresión? La siguiente. Dice esto, justamente. eh, Eso, entonces, de varias formas, ¿no? Entonces podríamos utilizar esto. Entonces, ¿dónde está? Así, así. Es una forma de equivalente a mencionar esta expresión, ¿ya? En su forma simbólica proposicional. Así es. Bueno, otras formas de escribir esto que sean más cómodas, al igual que uno y sería lo siguiente. Miren, eh, sea, y después escribir aquí, ¿no? Si P de K es verdad, entonces P de K más uno es verdad. Ya, y de nuevo voy a resaltar esto, ¿no? Así. Ya, no es que tengamos que tengamos que demostrar que esto es verdad, ¿no? Porque justamente es una conclusión, ¿no? Si demostramos que concluimos esto, pues claramente hemos demostrado que es verdad, ¿no? Que hemos llegado aquí, ¿no? Pero bueno, se utilizan estos términos para que tenga un poco más de comprensión, qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Si esto es verdad, pues claro, es la hipótesis, ¿no? Si partimos de algo, que vamos a suponer que es verdad, entonces, pues si llegamos a través de un buen razonamiento a esa expresión, pues habríamos demostrado que hemos podido llegar verdaderamente a esa conclusión, ¿no? No hacen más que redundar, ¿ya? Eso es. Pero bueno, cualquiera de las dos es útil, ¿no? Ya. Ok, entonces, ¿cuál sería?
Y la demostración es ese esquema que ustedes tienen que tener. Y colocar demostración. Y empezamos a escribir. Y dice, pues, ¿dónde está? Tenemos esta expresión, ¿no? Que es la única que tenemos. A ver, esta creo un poco extensa. Ya. Esto es lo que tengo que se cuente, ¿no? Es P de K. Lo que voy a hacer es emplazar es eso. Entonces, miren, aquí va a ser un poco extenso, eso permítanme, voy a hacerlo lo más rápido posible, por favor. Vamos a cambiar de color aquí. Le voy a escribir de color verde. Aquí sería 1K por K más 1, ¿verdad? Así. Es justamente consecuencia de la notación. Cuando esto es n, pues está en función de n, ¿no? Y cuando esto es k, pues esto es k, k, y esto es ahí, ¿verdad? Así se reemplaza. Es lo que voy a escribir aquí. Así, k más 1. Ahí está, ¿no? Estamos haciendo aquí una demostración directa, ¿ya? Te dice, pues, si tienes esta hipótesis, si se cumple, si se cumple tu hipótesis, entonces, pues, habría que ver si se cumple esto, ¿no? Aquí está, estoy sosteniendo mi hipótesis, ¿no? Y esto pues se cumple para un K, para algún K. Ya vamos a suponer que se cumple esto. ¿Cómo, de forma directa, cómo llegaríamos de esta suposición a esta otra? ¿Qué es lo que le falta aquí? Bueno, si quisiéramos llegar a esta última expresión, después de ciertas conclusiones, que justamente es eso lo que estamos construyendo, deberíamos de llegar a esta expresión. Primero que nada, ¿no? Deberíamos llegar a esto. No perder tiempo, vamos a copiar esto. Y así. Ay, 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 ay. Deberíamos de llegar a esto, ¿no? Es como un juego solamente. De esa forma hay que tratar. Aquí después K más 1 por K más 1 más 1. Un pequeño espacio. Y aquí pues K más 1 y aquí más 1 más 1. Ya. Es la hipótesis, ¿verdad? Estamos empezando ahí. Entonces, pues deberíamos de llegar a esa expresión. Deberíamos de llegar a esta. Porque una vez que lleguemos a partir de alguna forma de esa hipótesis aquí, a demostrar que esto es igual, pues, ¿qué es lo que podría concluir aquí? P de K más 1, ¿verdad? Que es verdad. Por supuesto que es verdad. Entonces, esto, lo que estoy resaltando justamente es esto. Ahí está, ¿no? K más 1. Me falta aquí 1. Este es K más 1, K más 1 y K más 1. Claro, ¿no? Si esto se llamase tal vez un W, pues tendríamos eso, ¿no? W que se multiplica por un W más 1. Y aquí pues es el W de W más 1, ¿verdad? Es esto. Y esta afirmación, lo último que acabo de escribir es justamente el haber reemplazado aquí W por, perdón, N por W, ¿verdad? Ahí está W, 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 W más 1. Y si se llamara K más 1, K más 1 y aquí K más 1, K más 1, pues habríamos demostrado que pues esto es respectivo a K más 1, ¿no? Es respectivo a K más 1. Eso hay que entender. Bien, ese es el plus de utilizar esta expresión. Ya, ese es el plus. De nuevo repito. Esto de aquí ya no cobra importancia, ¿verdad? Porque el último término, justamente como aquí arriba, era aquel que nos daba la pista de cuántos se están sumando aquí, ¿verdad? ¿Cuántas fracciones tengo aquí? Tengo K fracciones. ¿Cuántas fracciones tengo aquí? Tengo pues
esa última fracción me da la información, ¿no? Tengo K más un fracciones, ¿ya? Y claro, está ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ayuda bastante, ¿bien? De nuevo repito, si esto fuera W y aquí habremos llegado a W más uno, olvídense de esto. Y aquí también a W y W más uno, esto es pues respectivo a qué proposición. Pues aquella proposición que hace referencia a K más uno, ¿no? Es esto. Así es como habríamos entonces construido que a partir de esa igualdad hemos podido concluir entonces hemos podido llegar a esto, ¿no? O sea que es verdad esto, es verdad, ¿ya? Ese es el objetivo. Ya lo que hagamos aquí, ya lo que hagamos en estas implicaciones para poder llegar aquí, eso ya va a depender de cálculos simplemente. Eso va a depender de cálculos. Bueno, a ver, preguntas hasta aquí. Es un esquema de solución. Ya, a ver, tal vez para simplificar esto un poco, voy a quitar esto porque un equivalente de esto, ¿cuál era? Pues era o bien esto, lo que está ahí, o bien esto de aquí abajo, ¿no? Cualquiera de los dos. Ya. El más cómodo es justamente este, ¿no? Porque refleja mucho la idea de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Suponiendo que esto es verdad, por eso dice no. Si tienes esto, entonces concluyes esto. Si suponemos que esto es verdad, entonces deberíamos demostrar que esta también es verdad. ¿Cómo podemos demostrar esto? Les decía. Hay muchas formas de demostrar, ¿no? Hay muchas formas de demostrar. Tenemos que demostrar esta proposición. Tiene hipótesis. Podemos hacer una demostración directa. Ahí está, ¿no? Esta es la hipótesis. Eso es justamente, ¿no? Esa es la hipótesis. Ahora, pues, con un poco de creatividad, deberíamos de construir, porque por eso es directa, ¿no? Una demostración directa. Deberíamos construir esta expresión. Es justamente lo que hice aquí abajo, ¿no? Justamente lo que estoy pretendiendo hacer. Ya, a ver entonces, de aquí lleguemos a esta otra expresión. ¿Qué tendríamos que hacer para llegar ahí? Pues claro está que a esa expresión tenemos que sumarle un K más uno, ¿verdad? Una fracción de este tipo, de color rojo. Voy a escribir esto. ¿Dónde está? Claro, debería de sumarle esa expresión. A ver, K más uno por, un poco más grande por K más uno, ¿verdad? Porque si sumo esta fracción, voy a tener lo mismo, ¿no? Aquí. ¿Cuál es mi objetivo aquí entonces? Bueno, para que se mantenga la igualdad, primero que nada, vamos a volver a copiar esto aquí, ¿no? Y siguen siendo iguales. Siguen siendo iguales. Ya. Bueno, esto de aquí sigue siendo igual a esto. Esto es lo único que voy a tener que sumar. Y esperemos que sea igual a esa expresión. Eso es lo que tengo que trabajar ahora, ¿no? Esto de aquí ya no. Ya está aquí. Ya tengo lo que necesito ahí. Entonces aquí simplemente vamos a tener que sumar esa fracción. A ver, ¿cuánto es esto? ¿Cuál sería el común denominador? Bueno, sería el mínimo común múltiplo, ¿no? Que sería este mismo. Ahora pues solamente sumar fracciones. Esto entre esto, dice, ¿no? Me queda el de arriba que se multiplica por el factor que me había quedado, ¿no? Que más uno más uno. Más del otro lado que tengo, eso entre eso, pues es uno y uno por uno es uno. ¿Cuánto nos da esta fracción? Bueno, hay que sumar eso. ¿Cuánto nos da?
El denominador va a seguir siendo el mismo, ¿no? En el numerador que tendríamos, tendría pues k cuadrado más 2k más 1, ¿verdad? Tenemos eso. Esto es un binomio al cuadrado, ¿no? Es un binomio al cuadrado, perdón, un trinomio cuadrado perfecto. Su resultado es un binomio. Se llamaría pues k más 1 al cuadrado. Bien, así es. Podemos simplificar este pues con el término que está aquí abajo. ¿Y qué es lo que tendría? Pues tan solo esto. ¿Podemos prescindir de los paréntesis? Claro que sí. Ahí está, prescindimos de los paréntesis y podemos asociar esto como más conveniente sea, ¿no? En este caso, pues nos conviene asociar esto. Y ahí está, son dos fracciones iguales, ¿no? Efectivamente vamos a poder concluir que esta suma pues, es igual a esta otra, ¿no? Ahora, como ya tenemos esta igualdad, se cumple, pues tomamos un poco de referencia con lo que está resaltado, ¿no? ¿A qué proposición evaluada en qué valor hace referencia? Pues a P evaluado en K más 1, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Así es como hemos llegado finalmente a esa conclusión. Ya. A ver, preguntas hasta aquí. Voy a ordenar esto un poco más. Voy a ordenar un poco más. Esto de aquí, pues, de nuevo, no es Oxi, necesario. Sí, adelante. Oxi, ¿de dónde saca lo que está en rojo, el K más uno por K más uno más uno? Ah, ya. Entonces, solamente he sumado ambos miembros. Ya. Ambos miembros se suman. ¿Y por qué justamente esto? Sería la pregunta, ¿no? Porque, bueno, los otros siguen siendo iguales. Esto sigue siendo igual, pues, de arriba. Y este otro sigue siendo igual, ¿no? Así se mantendría. ¿Cuál es la intención de aumentarle este otro? Bueno, justamente es llegar aquí, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que llegar aquí? Porque esta última igualdad es esta proposición, evaluado en K más 1, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, si queremos demostrar esto, aquí deberíamos de llegar. Ok, ¿qué significa esto? Significa, pues, un paso anterior significaría esta expresión, ¿no? ¿Y de dónde saco esta expresión? Pues es justamente lo que acabo de hablar, ¿no? Es esta proposición. Aquí está en la proposición evaluada en n. Entonces, como si fuera una función, k, pues procuraría k aquí también y aquí también, ¿verdad? Pero yo quiero k más 1, entonces si aquí reemplazo k más 1, finalmente, ¿qué fracción tendría aquí? Tendría k más 1, k más 1, k más 1 y k más 1 más 1, ¿no? Como yo quiero construir esto, seguramente necesito esa fracción, ¿no? La que tiene pues k más uno y este más uno al final. Entonces ahí me doy la idea, necesito esto, digo. Entonces regreso aquí, ¿no? Y digo, bueno, para que esta suma al final sea aquella que requiero, pues le sumaré esta fracción, ¿no? Del otro lado, pues le sumo la misma, ¿no? Ahora, la preocupación sería, bueno, esto de aquí ya está aquí, ¿no? Me haces referencia justamente a k más uno, k más uno. Ahora, pues quisiéramos que esto sea igual a esta otra expresión, ¿no? Y esta de nuevo, ¿de dónde he sacado esta? De nuevo está, ¿no? Aquí, de este lado de la igualdad. Ah, bueno, aquí sería, sí, sería lo mismo. K más uno, ¿no? Porque eso es lo que quiero, ¿no? Recordemos, K más uno quiero. Entonces aquí está pues K más uno más uno, ¿no? Hay dos unos ahí. Esto es lo que yo quisiera a lo que sea, quiero que sea igual a eso, ¿no? Entonces, ahí está la preocupación. Solamente tengo que resolver eso. Ya listo, y sí, efectivamente, llego a eso. Y ya, ¿no? A ver, ¿qué preguntas más? Y siempre digamos que nos den una variable, por ejemplo, P evaluado en K, ¿no? Pero cualquier otra variable, tenemos que buscar la manera de llegar a que en este caso K más uno esté en el denominador y
llegar a la proposición inicial. Bueno, no llegar a proposición inicial, bueno, llegar a la proposición evaluada en Kamasu. A ver, esto también lo vamos a practicar. A ver, hagamos otro ejemplo más. Ya, de hecho, algo aquí que acabo que olvidé es lo siguiente. Debería de escribir esto, ¿no? P de K, así, para algún K. Está aquí en los naturales, ¿no? Así voy a quitar esto de aquí. Diría, pues, bueno, quiero demostrar esto. Demostración directa, por lo general. Bueno, entonces aquí está mi hipótesis, ¿no? Y esto es verdad, pues, ¿no? Esto, voy a suponer que esto de aquí es verdad para algún K. Y es justamente ahí donde empiezo, ¿no? Es justamente ahí donde empiezo. Eso significa, ¿no? P de K, digo, para algún K. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, ¿qué significa P de K? P de K significa, pues, reemplazar ahí, ¿verdad? Por K, K más uno, K y K más uno. Ahí está, ¿no? Hipótesis, ¿verdad? Así lo voy a hacer. Esa es mi hipótesis. Pues escribo mi hipótesis. ¿Y cuál es la conclusión que voy a obtener? Aquí está, esa es mi conclusión. Esa igualdad seguramente se cumple, ¿no? Para algún caso, no vamos a omitir. Para algún caso, es natural. Sí. Hipótesis, hipótesis. Entonces, puedo concluir esto, por supuesto. Se concluye de la línea de arriba, ¿no? Ahora, una vez que tengo esto, ¿qué es lo que puedo concluir? Ah, y como ya tenía mi chanchulla, ¿no? Entonces, voy a tener esta expresión, ¿no? Le voy a sumarle esto. Ese es mi chanchullo. Ok, pues sigo concluyendo. Ya, sigo concluyendo. Porque esas son las igualdades, ¿verdad? Son conclusiones. Aquí van a escribir lo mismo. Claro, lo de arriba, pues te concluye lo que está allá abajo, no tan solo has sumado dos fracciones. Esta igualdad, si tienes eso, pues entonces también tienes esta otra igualdad, ¿no? Y así. Son continuas conclusiones que hacemos. ¿No? De hecho, esta última está repitiéndose. Lo voy a quitar. Sería eso, ¿no? Así, ¿verdad? Ah, eso es lo que pretendo. Ahora, ya tengo esa última, entonces puedo concluir que esto, ¿verdad? Que esto es verdad, por supuesto. Ahí es donde he llegado, ¿no? Seguramente es verdad esa conclusión. Pero ¿por qué escribimos aquí es verdad? Bueno, para sentirnos un poco más motivados, para entender un poco mejor. Claro que hemos llegado. Si hemos llegado hasta aquí, pues claro que esto es verdad, ¿no? Es verdad. Claro, hemos llegado ahí, ¿no? La última pista. Y ya, es eso. Ok, a ver entonces, bueno, aquí habríamos demostrado que se cumple esta proposición. Aquí tal vez podemos agregar lo siguiente para terminar esto de una vez. Entonces, a través de 1i y 2i, concluimos ¿qué concluimos? Pues que efectivamente, ¿no? Por el principio de inducción matemática, que se cumple a través de este principio de inducción matemática, es más pequeño, hemos concluido que ahí, ¿no? Pues es pequeño, no sé qué es eso que pasa así. Pues, ya, a ver, ténganme paciencia, por favor. Concluimos que para cualquier n que es un natural, se cumple la proposición. Eso hemos demostrado. Claro, ¿no? Gracias a estos dos. Ya, eso justamente hemos construido, ¿no? La interacción de 1i y 2i, pues te va a demostrar que se cumple para todos, como dominó, ¿verdad? Van a ir cayendo.
Por eso es que aquí al final escribo, ¿no? Entonces, por uno y 2 que es básicamente el principio de inducción matemática, se cumple esto, ¿no? Que esta afirmación, a la cual hemos denominado así, se cumple eso, para todo número natural, ¿no? De esta forma. O bien, pues, ir llevando eso de esta forma, ya así, también, ¿no? Eso es lo que hemos demostrado. Por eso le hemos dado un nombre, ¿no? Por eso le hemos dado un nombre. Sí. Bien, o bien de este lado lo puedo escribir. Nada más, ¿no? Ese es el principio de inducción matemática. Es esa interacción de uno y 2. Uno se utiliza aquí una vez y bueno, pues ya vas cumpliendo para 2, ¿no? Ahora este de nuevo se emplea aquí porque es 2, funciona para el siguiente y ya se cumple. Esto ya es 3 y ya hemos demostrado que se cumple, ¿no? Se cumple para 4, se cumple para 4. Ahora ya sabemos que se cumple para 4. ¿Y para quién debería de cumplirse? Gracias a esto, ¿verdad? Funciona como, em, como, ay, ¿cómo explicar esto? Como, ay, le tengo en la punta del lengua. Ya, pero va más o menos la idea de esa forma. Va implicando constantemente. Al final pueden escribir esto. No hace nada más que mencionar lo que ya les había mencionado, ¿no? Porque si ya tienen esto y esto, pues esto ya es principio de inducción matemática, ¿no? Y claro que se va a cumplir. Esto más bien es para hacer más exacta la conclusión. Ya, entonces continuamos con ejercicios. A ver, y ya hemos hecho esto. Vamos a resolver uno de estos. Bueno, sinceramente no es resuelto ni B ni C, pero vamos a hacer esto. A ver, haremos el inciso B. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Por el principio de inducción. Ya, entonces les había dicho, ¿no? Que tenemos un esquema de solución. ¿Qué tengo que hacer primero que nada? Pues tengo que declarar mi proposición. Está aquí. Sea, si la proposición depende de n, ¿verdad? Entonces, esa va a ser, ¿no? 1 al cubo más 2 al cubo más, y bueno, por supuesto que van a ser de esa forma. Y el último se llama, pues, n al cubo, ¿ya? Y eso me dice que es igual a esto. N cuadrado por n más 1 cuadrado sobre 4. Ya tengo entonces ahí mi proposición. Voy a escribir aquí y esa afirmación. P de 1. Claro que tengo que demostrar que esto, que esto es verdad, ¿no? A ver, voy a demostrar que esto es verdad. Entonces, ¿qué tendría ahí? No, demostración cortita. Bueno, ¿qué pasa si esto fuera 1? Entonces, por eso le hemos dado ese nombre, ¿no? ¿Qué pasa si esto fuera 1? ¿Cuántos sumandos tengo que tener? Tan solo pues hasta 1 al cubo, ¿no? Que es solamente el primero. Entonces aquí tendría que escribir 1 al cubo, ¿no? ¿De dónde he obtenido esto? Pues al reemplazar aquí por 1. Porque este n, además de ser un término, pues me dice cuántos sumandos hay. ¿Cuántos sumandos hay hasta aquí? Hay n sumandos. Si yo pongo 5, ¿cuántos sumandos hay aquí? Hay 5 sumandos, ¿no? Me da la pista. Si yo pongo 1, hay un sumando solamente. Es el primero justamente. Ya, así. Ahora pues el mismo n tengo que reemplazar, ¿no? No es solamente esto hasta aquí, por si acaso, no es eso. Es una proposición, ¿verdad? Ahí están los dos puntitos, aquí está la proposición. Esto es igual a este otro. ¿Ya? Sí. Bueno, del otro lado que tengo, si se emplaza uno, pues tendría 1 cuadrado por 1 más 1 cuadrado sobre 4. Ya bien. A ver, ¿esto será igual? Bueno, pues podemos hacer sumas mentales, ¿no? Un cálculo mental y comprobar que sí es igual. Pero a ver, si quisiéramos escribir ese resultado, pues tendría aquí 1 cuadrado, esto sería 2 al cuadrado,
Ese sería el paso a paso, ¿no? Por 2 al cuadrado sobre 4. Y en el siguiente, bueno, 1 al cuadrado, esto sería 2 al cuadrado, 4 entre 4. Y bueno, ahora aquí 1 y 4 entre 1 es 4 entre 4 es 1. Ahí está, son iguales, ¿no? Ya, eso podemos hacer. Bueno, ya, yo lo voy a dejar hasta aquí. Esperemos que el espacio me alcance. Listo, ya tengo eso. Ahora dos. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar que P bueno, si sea un K, es un natural, ya, cualquiera podría ser, ¿no? Sea, digo, es algún, por supuesto, ¿no? Sea un K natural, un 7 un 9 un cualquiera, ¿ya? Entonces aquí abajo voy a escribir inclusive. P de K tiene que implicar P de K más uno, así, ¿no? Nada de escribir de es verdad o bien, aquí, antes, ¿no? Es verdad, no, ya, no, no hagan eso. O bueno, pueden hacerlo en un inicio, ¿no? Para comprender. Pero esta es una proposición, ¿verdad? Es una implicación. Si se supone, si se cumple esto, pues entonces se concluye esto, ¿no? ¿O acaso cuando resolvíamos proposiciones, por ejemplo, P, entonces Q, R, no sé si me ocurre, y después tuviese aquí, no sé, un no R y tengo que concluir algo, le voy a llamarle un S. No escribíamos, pues, si se cumple esto, es verdad, y si esto es verdad, entonces esto es verdad, ¿verdad? No escribíamos eso, no escribíamos eso. Son premisas, ¿no? A la suposición de que esas premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera, ¿no? Entonces por eso aquí no escribo, es verdad y esto es verdad. No, no es cierto, no es eso. Ya. Ahora pues, esto de aquí ya lo es todo, porque cuando empiezan a demostrar, escribirían lo siguiente. Bueno, tengo P de K, esa es la hipótesis. Ok, ¿qué puedo concluir ahora? A ver, no sé, entonces, aquí voy a escribir, a ver, entonces, ¿qué tengo? ¿Qué es P de K? Ah, P de K es esto, ¿no? Es esta expresión. Y por supuesto ahí K es algún natural, ¿no? Entonces sería pues uno cubo más 2 cubo más, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta un K, fracción, K cuadrado, K más uno cuadrado sobre 4. Ahí está. Ok, ¿a dónde debo llegar? Pues me dice, ¿no? Que a través de implicaciones debo de llegar a esto, a P de K más. Y para llegar a esto, ¿qué es lo que antes debería de haber obtenido? ¿Qué debería de haber obtenido antes? Ahí es donde viene la chanchulla, ¿no? Antes yo debería de haber obtenido que uno al cubo más 2 al cubo más, etcétera, más a más uno al cubo, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a K más uno al cubo por K más uno al cuadrado de 4. Esto debería de haber obtenido antes, ¿verdad? Así es, ¿no? Así debería de haber obtenido antes. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, pues, ¿cuántos sumandos tengo aquí? Tengo K más un sumandos, ¿no? Y el siguiente de aquí, ¿cómo se llamaría? El siguiente de 2 al cubo, ¿cómo se llamaría? Se llamaría pues 3 al cubo, ¿no? Ok, ese es el siguiente. ¿Y cómo se llamaría el anterior de K más uno al cubo? ¿Cómo se llamaría el anterior? El anterior se llamaría K más K al cubo, ¿verdad? Así se llamaría el anterior. Ah, bueno, miren, ¿acaso esto no es lo que yo ya tengo? Entonces, pues si yo quiero llegar a este resultado, ¿qué es lo que debería de sumar a ambos miembros? Eso, ¿verdad?
Esto debería de sumarle a ambos miembros para que se mantenga igual. Ahí es donde me da la pista, ¿no? Ahí es donde me da. Bueno, entonces digo, ¿no? Esto es uno al cubo más 2 cubo más k al cubo. Le voy a sumar k más 1 al cubo. Y bueno, para que se mantenga igual, un poquitín más. 18, no sé. Debería de ser igual pues a k cuadrado, k más 1 cuadrado entre 4 más 100 más k más 1 perdón, 1 al cubo. Aquí está la pista, ¿no? Bueno, pues esto va a seguir siendo igual a esto, ¿no? De esta igualdad, ¿qué es lo que puedo concluir? Bueno, puedo concluir que esa misma es aquella en la que se resuelve esa fracción, ¿no? ¿Cuánto será esa fracción? A ver, así. ¿Cuánto sería? Como un denominador, 4. Bueno, ahí al menos, afortunadamente, sigue siendo el mismo denominador, ¿no? De la expresión a la que tenemos que llegar. Ahora, pues, sumemos estas fracciones. ¿Qué es lo que tendría que? Tendría k cuadrado por k más 1 cuadrado, más, y del otro lado, pues, 4 veces, ¿no? De k más 1 al cubo. Y esto solamente es sumar fracciones. Ahora, pues, de alguna forma ingeniosa, tendríamos que llegar a este mismo resultado. ¿Serán iguales esos dos? Y sí, la respuesta es que sí, ¿no? Van a ser iguales. Pueden factorizar ahí, primero un k más 1 al cuadrado, realizar una suma, después van a tener un binomio, un trinomio cuadrado perfecto, se va a poder factorizar un k más 1. No creo que sea un cuadrado perfecto, tal vez sea uno que es, bueno, la cuestión es que van a llegar, ¿no? Es un poco de operaciones solamente, ¿ya? El numerador, los numeradores van a ser iguales. Y bueno, ya habríamos terminado, ¿no? Entonces, pues, ya tengo esta expresión, ¿no? Entonces, tranquilamente puedo concluir esto. Entonces, puedo concluir que esto se va a cumplir, ¿no? Es mi conclusión final, ¿no? Y es verdad, ¿no? Así como las tesis, ¿verdad? No necesitan demostrar que la tesis es verdadera, ¿no? La tesis misma ya es verdadera porque es la conclusión, ¿no? Así que, pues, escribir aquí es verdad, pues, está bien. Esto lo hacen de tal forma que tenga un mayor impacto para entender. Ya, este es el esquema de solución, miren. Pero ustedes lo van a hacer más bonito, ¿no? Hacer uno, dos, y ya van a terminar ahí. A ver, preguntas hasta aquí. Así es como se inicia la solución. Yo les tengo una pregunta entonces. Parece ser que toda la acción estaba aquí, en 2i. Entonces uno diría, bueno, pues podemos dejar de lado esto, ¿verdad? Parece que siempre se va a cumplir, ¿no? Tan solo habría que demostrar esto, dirían. Bueno, a alguien, diría, ¿no? Y sí, le daría la razón. Por lo general, los ejercicios, aquellos en los que nos piden demostrar por inducción, pues van a tener una respuesta positiva, ¿no? Una afirmación positiva, sí se va a cumplir. Pero en preguntas como analice mediante el principio de inducción matemática, sí se cumple. En este caso ya tenemos que hacer los dos pasos, ¿no? En este caso, porque no sabemos, por eso nos piden analizar. Ahora, si nos dijeran, pues demuestre, pues incluso quien haya preparado la pregunta, pues sabe que sí se va a cumplir, ¿no? Bueno, ese es un curso vago. Bueno, esto de aquí no significa nada, ya, no significa nada. Tan solo hemos demostrado que si tenemos esto, sí, si tuviéramos esto, pues tranquilamente concluimos con el siguiente, ¿no? Entonces aquí el juego, a ver, un poco más lo voy a explicar. Entonces, nosotros tenemos esta de la P de K
Entonces, P de K más 1. Eso tenemos. De aquí no podemos concluir absolutamente nada. No podemos concluir nada, ¿verdad? Como el modus ponens, no podemos concluir nada. Solamente es una regla, ¿no? Dame algún número K. Si tuvieras esto, podemos concluir esto. Si me das algún valor en K, ya. Voy un momentito. Quiero hacer un poco más despacio. Un poco más despacio. Me refiero al espacio, espacio. Sí, esto sería así, ¿no? Para cualquier K. Ya voy a pedir licencia para que se entienda que K es un número natural, ¿ya? Para cualquier K, si nada más, esa es la proposición. Y como les digo, no significa nada, es lo que hemos demostrado aquí, no significa nada. Dame algún K, pues esto se cumple. Ahora, pues el plus de uno y es esto, ¿no? Nosotros sabemos que se cumple P de uno. Ah, ya, con estas dos sí puede funcionar todo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Como ya sabemos que se cumple, son premisas, ¿no? Aquí está la conclusión. Sabemos que se cumple cuando tenemos P de uno, ¿verdad? Aquí está, uno es un natural. Reemplaza entonces, va, bueno, pues, ¿qué tendría aquí? Modus ponens, ¿no? Y aquí, ¿qué tendría? Dos. Modus ponens tendría ahí. ¿Qué vamos a concluir? Vamos a concluir P de 2. Ok, ahora tenemos P de 2, ¿no? Cuando K es 2, ¿qué tendría? Ah, bueno, pues ahora seguimos concluyendo y se cumple P de 3. Y de nuevo, ¿no? Tengo P de 3. 3 es un natural, se cumple, aquí está, ¿no? Es mi conclusión. Aplico modus ponens. ¿Y qué tengo ahora? Modus ponens, tengo P de 4, ¿verdad? Y así constantemente voy a seguir concluyendo, ¿no? P de 5, P de 6, ¿no? Y ya no necesito aquí escribir más, porque estas dos, como si fuera una máquina, ¿verdad? Análoga a una máquina, así funciona. Era importante entonces P de 1 o no, porque si no tuviésemos, ¿qué podemos concluir? Nada. Claro, esto es válido para un natural K, ya, pero no tengo nada más, ¿no? Es como la máquina sin insumos, es la máquina sin insumos. Pero cuando ya le insertas, ¿no? El insumo, pues te da un producto, que es justamente P de 2. Ahora tienes P de 2, de nuevo le pones a la máquina y te da P de 3, y de nuevo así, ¿no? Y una palabra para eso. Esto es la inducción, principio de inducción matemática. Y bueno, creo que no está así en ningún video en internet, hasta donde yo he podido revisar. Ya eso es, ¿no? Entonces no era suficiente demostrar tan solo dos i, ¿no? También teníamos que demostrar uno. Y bien, así es. A ver, preguntas hasta aquí. Creo que hay comentarios. Dice, ah, ya, correcto, sí, exactamente. Bueno, todo el trabajo que tienen que hacer ustedes es simplemente buscar esa pista, ¿no? ¿Quién debo de sumar ahora para obtener esta proposición? Eso es lo único que hay que hacer. Bien, así. Y mire que así había sido, ¿no? Así es. No es que sea complicado, simplemente hay que notar eso. ¿Dónde viene ni siquiera lo complicado, lo complejo viene justamente en este tipo eh, de, no es aquí, ¿dónde es? Bueno, viene más o menos aquí, ¿no? Viene más o menos aquí. Hay algunas expresiones que va a ser un tanto complicado construir, ¿ya? Bueno, al menos aquí tan solo tendríamos que sumar fracciones, factorizarlas y de cierta forma convertirla a esta otra, ¿no? De tal modo que se pueda notar, como ven ahí el resaltado, que se pueda notar que es justamente la proposición, ¿ya? Así. Esto solamente va a ser lo complicado. Esto nomás va a ser lo complicado. Lo complicado no radica en aquí, ¿verdad? No radica ahí. Lo complicado viene aquí. Sobre todo cuando son desigualdades, ¿no? En su práctica, por ejemplo, aquí, miren,
Eh, Esto solamente es notación, ¿verdad? Es como una suma extensa, pero bueno, utilizan esa notación de la sumatoria. Y es donde viene lo complicado, cuando se trabajan con proposiciones que involucran una desigualdad. Esto de aquí es una proposición, claro, no es una proposición. Y es una proposición que no solamente depende de n, depende en este caso, miren, de p. ¿Quién es p? Pues ya nos dan aquí un- una hipótesis al respecto de p, ¿no? Ahí está. A ver, aquí abajo, pues aquí abajo no nos dan una proposición que es justamente una desigualdad, ¿no? Es fácil trabajar cuando hay expresiones, proposiciones con igualdad, ¿no? Solamente un ejemplo aquí, no es que estoy afirmando que eso es igual. En este caso va a ser un poco complejo, pero tampoco tan complejo, ¿no? Van a ver que es fácil. También creo que esto está en la solución de la práctica que les había compartido. Nada más, eso es inducción. Finalmente podemos terminar con esto. No, es un poco menos aquí, con esta reflexión. No, esto no los quiero asustar, no. Eh, Ay, ¿dónde está? Pues sí creo que era eso. Sí creo que era eso. Ya, no, terminemos aquí justamente. Ya. Voy a realizar esos ejercicios, los que me han compartido. ¿Qué les parece si nos conectamos mañana a las 8? Bueno, de todos modos se va a grabar como ahora. Ya se va a grabar. Ok. A ver, preguntas. Bueno, entonces voy a detener aquí.